Puntos clave de la otitis media aguda. Bueno, estos van a ser los puntos que vamos a ver y vamos a empezar con algunas definiciones. Entonces, otitis media aguda va a ser la inflamación del oído medio de instauración reciente. En cuanto a definiciones importantes, tenemos la definición de la otitis media recurrente, la cual van a ser 3 o más episodios en 6 meses o 4 o 4 más en 12 meses. Esa va a ser nuestra otitis recurrente. Y en cambio nuestra otitis media serosa o con derrame nos habla de líquido en el oído medio sin signos de infección. Estas personas característicamente se van a presentar a la consulta por hipoacusia y en el contexto de un niño por problemas en el habla causados por esta misma hipoacusia. En cuanto a factores de riesgo, vamos a tener que, como lo mencionamos, va a ser muy prevalente en niños. De hecho, se dice que entre los 6 meses y 3 años van a estar el 85% de los casos. Además, otros factores de riesgo podríamos englobarlos en una muy mala mamá, ¿no? Entonces, una mamá que fuma, que no le da lactancia al bebé, que está llorando todo el tiempo el bebé porque tiene hambre y le da chupón y biberón para calmarlo, ¿no? Entonces, esos van a ser factores de riesgo. La no lactancia, el tabaquismo y el uso de apaciguantes como el chupón o el biberón, vamos a tenerlos como factor de riesgo de una otitis media aguda. En cuanto a la etiología, vamos a tener que la mayoría, el 60% de hecho, son bacterias. Entonces 60% bacterias y un 40% virus. En cuanto a las bacterias que vamos a tener con mayor prevalencia, vamos a tener en primer lugar Streptococcus pneumoniae, en segundo lugar Haemophilus influenza y en tercer lugar Moxarella catarrhalis. Entonces esas van a ser nuestras principales bacterias. Y en cuanto al virus, vamos a tener en primer lugar el virus sincitial respiratorio. Y esas serían nuestras etiologías. En cuanto a la clínica, vamos a tener una tríada clásica, la cual va a ser fiebre, otalgia o dolor de oído. En el niño, por ejemplo, en un niño que no habla, no nos puede referir la otalgia, ¿no? Entonces, aquí lo característico va a ser que el niño como que se lleve la mano a la oreja. Y en esta misma tríada vamos a tener aquí la hipoacusia. Además, podemos tener otros signos, ¿no? Por ejemplo, otorrea, ¿no? La otorrea, pues vamos a considerarla, o la otorrea va a aparecer en una fase más avanzada de una otitis media aguda y normalmente habla de que o haya podido a lo mejor reventar la membrana timpánica y esto hace que se mejore la clínica. Entonces, otorrea normalmente va acompañada de una mejora clínica. Ahora, en cuanto a la otitis media con derrame o la otitis media serosa, como lo mencionábamos, no hay signos de infección, no tienen dolor, no tienen fiebre, sino que solamente tienen pues problemas clásicos como la hipoacusia, ¿no? Y esta va a ser la razón por la que consulten hipoacusia, problemas del habla. Entonces, esa sería nuestra clínica. En cuanto al diagnóstico, la vamos a realizar en una primera instancia con una otoscopía neumática. Y lo clásico de encontrar en este tipo de exploración es ausencia del movimiento de membrana. Entonces, eso va a ser lo que nos va a dar el diagnóstico. Una membrana hipomóvil nos hace el diagnóstico de una otitis media aguda. Entonces, ausencia de movimiento. Ahora, en una otitis media con derrame, lo que vamos a encontrar es a la membrana retraída, opaca y ligeramente humedecida. Entonces, eso es lo que vamos a ver a la otoscopía en el caso de una otitis media con derrame. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser con antibiótico. Entonces, nuestra primera línea de antibiótico siempre va a ser la amoxicilina. Ojo, tiene que ser sin ácido clavulánico en un principio, solo si no mejora. Después de 72 horas podemos asociarle ácido clavulánico. Y como segunda línea vamos a tener las cefalosporinas. Ahora, en el caso de alergia a las penicilinas, vamos a tener como primera línea, entonces, alergia, la claritromicina. Pero no vamos a dar estas líneas de tratamiento a todos los pacientes que se presenten con otitis media aguda. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es dividir a los pacientes. Entonces, si tiene menos de 6 meses, se le da antibiótico. Entonces, aquí sí, antibiótico. Si tiene más de 6 meses, pero además tiene 39 grados de temperatura, también le tenemos que dar inmediatamente antibiótico. Y si tiene más de 6 meses
y nada más, no tiene, bueno, tiene los datos de otitis media, pero no tiene la temperatura, los más de 39 grados, no vamos a darle antibiótico en una primera instancia, sino que vamos a darle un AINE por 48 horas y lo vamos a dejar evolucionar. Si no mejora después de estas 48 horas, ahora sí podemos darle al paciente antibiótico. Entonces, ¿cuál dijimos que iba a ser el antibiótico de elección? Amoxicilina. Si después de solo amoxicilina no mejora, le asociamos ácido clavulánico. Si no, la segunda línea, cefalosporinas. En caso de alergia, claritromicina. Ahora, en cuanto a las complicaciones de nuestra otitis media aguda, vamos a tener en primer lugar la mastoiditis, que se va a caracterizar por retracción de la membrana. Y lo vamos a tratar con antibiótico IV. Las complicaciones normalmente se van a tratar con antibiótico IV. En este caso igual, amoxicilina o también puede ser cefotaxima. Otra complicación que vamos a tener va a ser el absceso de Bezold o el absceso subperióstico. Entonces van a ser otras de nuestras complicaciones. El absceso de Bezold se va a caracterizar por tener tortícolis en la clínica. Entonces tortícolis y el absceso subperióstico por una otalgia severa. Entonces, subperióstico, otalgia severa. Igual, estos los vamos a tratar con antibiótico IV. Entonces, estos dos con antibiótico IV, el cual va a ser ampicilina sulbactam, y además los vamos a asociar con drenaje quirúrgico. Entonces ese va a ser nuestro tratamiento y además vamos a tener otras complicaciones que ya no son tan frecuentes como la benintitis, la cual se va a caracterizar por la presencia de síntomas vertiginosos, parálisis facial además también puede haber petrocitis, que la petrocitis se va a caracterizar por una inflamación justa de esta parte de la zona petrosa, de la base del cráneo. Entonces, esas serían nuestras complicaciones y eso sería todo en cuanto a, igual importante mencionar en esta parte de las complicaciones, el diagnóstico de todas lo vamos a realizar con un TAC de cráneo. Entonces, nada más, pues el antibiótico de todas, el tratamiento de todas es con antibiótico IV, el diagnóstico de todas es con TAC y nada más tienen ciertas características clínicas para diferenciarlas. De este lado les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.